Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien. Yo como siempre súper emocionado de estar aquí, de estar con ustedes, y sobre todo, de traerles noticias que como el título lo indica, han estado esperando. Hoy amigos les traigo la primicia, la exclusiva, el bombazo informativo que todos, absolutamente todos, han estado comentando, especulando y deseando la verdad detrás de las revelaciones de Candemet. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en el fascinante, a veces enredado, pero siempre cautivador mundo de las noticias que han estado sacudiendo el mundo del entretenimiento, y vamos a desentrañar todo lo que se ha revelado. ¿Están listos? Porque yo sí. Pero antes de empezar, y esto es crucial, quiero darles una pequeña petición, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es súper sencillo, solo tienen que darle al botón rojo que dice suscribirse, y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ya saben, aquí les traigo información de primera mano, análisis profundos y sobre todo, la verdad, la pura y dura verdad, sin filtros, sin censura. Así que suscríbanse y únanse a la familia. Me harían muy feliz. Bueno, ahora sí, entremos en materia. Candemet. ¿Quién es Candemet y por qué todo el mundo está hablando de él? Para aquellos que no lo conocen, Candemet es una figura que ha estado en el ojo público por su capacidad de obtener información. De hecho, muchos lo consideran una especie de gurú de las noticias, un soplón con fuentes privilegiadas, y un conocedor de secretos que nadie más parece saber. Y últimamente ha soltado una serie de bombas informativas que han agitado el avispero. La verdad es que en el mundo del entretenimiento siempre hay secretos, rumores, chismes, y cosas que las grandes productoras y figuras públicas prefieren mantener bajo llave. Y ahí es donde entra Candemet. Su labor es, por así decirlo, destapar esos secretos, sacarlos a la luz. A veces la información que proporciona es confirmada, a veces no, y a veces, a veces genera mucho debate y controversia. Pero, ¿qué es lo que ha revelado últimamente que nos tiene a todos tan pendientes? Pues bien, las últimas noticias de Candemet giran en torno a muchas cosas. Pero vamos a centrarnos en lo más relevante, en lo que realmente está generando revuelo. Primero hablemos de los proyectos futuros. Candemet ha filtrado información sobre nuevas series y películas que están en desarrollo. Y no solo eso, también ha revelado detalles sobre el casting, los directores, y hasta las fechas de estreno. Imagínense la expectación, la emoción que esto genera. Saber con cierta antelación qué se viene, quiénes serán los protagonistas, qué historia se contará, es algo que alimenta la curiosidad y la anticipación de los fans. Y no crean que solo habla de proyectos en el limbo. Candemet también ha revelado datos sobre producciones que ya están en marcha, incluso algunas que ya están filmando. Ha compartido fotos del set, detalles sobre el vestuario, e incluso pequeños fragmentos de la trama. Información que normalmente solo saldría a la luz hasta mucho después. Por ejemplo, ha filtrado fotos del set de la nueva película de superhéroes, revelando el diseño de los trajes y la apariencia de los villanos, antes incluso de que se lanzaran los primeros teasers oficiales. Esto generó un debate masivo entre los fans, quienes analizaron cada detalle, cada cambio en el vestuario, cada expresión facial de los actores, especulando sobre el rumbo que tomaría la historia. Pero la cosa no se queda ahí. Candemet también se ha metido en terrenos más delicados. Ha tocado temas como las relaciones personales de los famosos, los conflictos entre personalidades y hasta algunos secretos oscuros de la industria. Esto obviamente ha generado mucha controversia. Algunos lo aplauden, lo ven como un defensor de la verdad, un valiente que se atreve a decir lo que nadie más se atreve. Otros lo critican, lo tildan de sensacionalista, de meterse en la vida privada de las personas. Y es que, amigos, hay que ser realistas. La información que proporciona Candemet no siempre es fácil de digerir. A veces nos revela cosas que preferiríamos no saber. A veces nos pone en la tesitura de cuestionarnos la imagen que teníamos de ciertas personas. Por ejemplo, sus revelaciones sobre el supuesto comportamiento poco profesional de una famosa actriz en el set de grabación generaron un terremoto en la industria. Se habló de retrasos, de exigencias desmedidas, de roces con el equipo. Esto llevó a una división de opiniones, algunos defendían a la actriz, alegando que se trataba de un montaje, otros, en cambio, criticaban su actitud y exigían una explicación.
Pero al final, ¿no es la verdad lo que importa? ¿No es nuestro derecho saber? Aunque debemos ser conscientes de que en ocasiones, la información filtrada puede ser incompleta, sesgada o incluso falsa. El mundo del entretenimiento es un caldo de cultivo de rumores y las fuentes de Candemet, por muy fiables que sean, no están exentas de errores. Por supuesto, siempre hay que tomar la información con cautela. Hay que ser críticos, analizarla, contrastarla con otras fuentes. No podemos creernos todo lo que se dice, pero tampoco podemos ignorarlo por completo. La clave está en el equilibrio, en la capacidad de discernir entre la información veraz y la especulación infundada. Y hablando de fuentes, ¿de dónde saca Candemet toda esta información? Esa es la gran pregunta, el misterio que todos queremos resolver. ¿Quiénes son sus informantes? ¿Son insiders de la industria? ¿Son personas cercanas a los famosos? ¿Son agentes secretos? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Candemet mantiene sus fuentes en secreto y eso es, en parte, lo que lo hace tan atractivo. Pero especular es parte del juego, ¿no? Algunos creen que tiene una red de contactos muy amplia, que se extiende por todos los rincones de la industria. Piensan que cuenta con informantes en productoras, agencias de representación, sets de rodaje y hasta en el círculo íntimo de los famosos. Otros, más escépticos, piensan que muchas de sus revelaciones son simples rumores, filtraciones sin confirmar, y que su éxito se basa en la especulación y el sensacionalismo. La verdad, como siempre, estará en algún punto intermedio. Probablemente Candemet combine una red de contactos más o menos extensa con una habilidad innata para interpretar los rumores y las pistas que circulan en la industria. Tal vez incluso cuente con informantes que le proporcionan información parcial, que él luego completa con sus propias deducciones y análisis. Lo que sí es cierto es que Candemet ha logrado construir una reputación, una credibilidad. Y queramos o no, sus noticias tienen impacto. Influyen en la opinión pública, en la forma en que percibimos a los famosos, en las decisiones de las productoras. Sus filtraciones pueden afectar el éxito de un proyecto, la carrera de un actor, la reputación de una empresa. Y ahora, vamos a adentrarnos en algunos ejemplos concretos de las revelaciones de Candemet. Por ejemplo, hace poco soltó una bomba sobre el rodaje de una serie muy esperada. Reveló detalles sobre conflictos entre los actores principales, sobre cambios en el guión, y sobre retrasos en la producción. Esto, obviamente, generó mucha polémica. Los fans se preocuparon, se preguntaron si la serie sería tan buena como esperaban, si los problemas internos afectarían el resultado final. Lo más impactante fue la filtración de audios del set donde supuestamente se escuchaba una fuerte discusión entre los protagonistas y el director. La controversia se extendió a las redes sociales, con debates encendidos y peticiones de explicaciones a los implicados. Otro ejemplo es el caso de una pareja de famosos que, según Candemet, estaba pasando por una crisis. Publicó fotos y vídeos que, supuestamente, evidenciaban distanciamiento entre ellos. Esto generó una ola de especulaciones en las redes sociales, y obligó a la pareja a salir a desmentir la información. Sin embargo, la especulación no se detuvo y la opinión pública se dividió entre los que creían en la versión oficial y los que sospechaban que algo más sucedía. Estos son solo 2 ejemplos, pero podrían mencionar muchos más. Candemet siempre está ahí, al acecho, dispuesto a soltar su información, a desestabilizar el mundo del entretenimiento. Ha destapado infidelidades, revelado secretos de la vida personal de los famosos, y hasta ha desvelado acuerdos económicos que nadie conocía. Su capacidad para obtener información es asombrosa, y su impacto en la industria es innegable. Pero, ¿qué podemos esperar de Candemet en el futuro? ¿Qué nos deparará el destino? ¿Qué nuevas revelaciones nos tiene preparadas? La verdad es que nadie lo sabe. Pero podemos estar seguros de que seguirá dando que hablar, de que seguirá generando polémica, de que seguirá alimentando nuestra curiosidad. Quizás amplíe su red de contactos, diversifique sus fuentes de información, o incluso se atreva a investigar casos aún más delicados. Podemos esperar que siga desvelando proyectos futuros, filtrando detalles sobre producciones en marcha, y analizando las relaciones personales de los famosos. También es probable que se involucre en temas más profundos, como la lucha contra el acoso y la discriminación en la industria del entretenimiento. ¿Y qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que el mundo del entretenimiento es un mundo lleno de secretos, de intrigas, de cosas que no vemos.
Segundo, que siempre habrá personas dispuestas a revelarlos, a sacar a la luz la verdad. Y tercero, que nosotros, los espectadores, los fans, tenemos el poder de decidir qué hacemos con esa información. Podemos creerla, podemos cuestionarla, podemos ignorarla. Pero al final, somos nosotros los que decidimos cómo la interpretamos, cómo nos afecta. Es importante recordar que el trabajo de Candemet, por muy impactante que sea, no es la única fuente de información. Debemos complementar sus revelaciones con otras fuentes, como entrevistas oficiales, comunicados de prensa y análisis de expertos. De esta manera podemos formarnos una opinión más completa y precisa de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. Y llegamos al final de este vídeo, amigos. Hemos explorado a fondo el mundo de las revelaciones de Candemet. Hemos analizado sus fuentes, sus métodos y su impacto en el mundo del entretenimiento. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por acompañarme en este análisis. Gracias por su tiempo, por su atención. Son lo máximo. Y ahora, como siempre, les dejo una pequeña tarea. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué piensan de Candemet? ¿Creen en sus revelaciones? ¿Cuál es su opinión sobre este personaje? ¿Consideran que su trabajo es beneficioso o perjudicial para la industria? Dejen sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en la sección de abajo. Me encanta leerlos, me encanta interactuar con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, si les pareció interesante, por favor, no olviden darle a me gusta. Y sobre todo, compartan este vídeo con sus amigos, con su familia, con todos los que les interese este tema. Y suscríbanse al canal. No se pierdan los próximos vídeos porque, como ya saben, aquí les traigo información fresca, análisis profundos y sobre todo, la verdad, la pura y dura verdad, sin filtros ni censura. Hasta la próxima, cracks. Y que la verdad siempre los acompañe.